Alejandro Mendoza despertó en una habitación de hospital. La luz fluorescente que iluminaba el lugar parecía más intensa de lo normal, haciéndolo cerrar los ojos por un momento. Sintió una presión en su cabeza, como si 1000 pensamientos estuvieran debatiéndose, intentando escapar de una prisión invisible. A su alrededor, voces indistintas se mezclaban con los sonidos de las máquinas, creando una sinfonía desconcertante. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con rostros que no reconocía, médicos y enfermeras, todos con expresiones de preocupación, pero sus facciones eran solo borrones. «Señor Mendoza, ¿está despierto?», preguntó uno de los médicos, con una voz suave pero firme. Alejandro intentó responder, pero las palabras no salieron. Forzó su mente a trabajar, tratando de recordar quién era, su vida, pero todo lo que obtuvo fueron fragmentos confusos, como imágenes distorsionadas en una película dañada. El médico se acercó explicando: «Tuviste un accidente, estamos aquí para ayudarte a recuperarte». «¿Accidente?», murmuró Alejandro, su voz apenas saliendo. «¿Qué me pasó?». Lo único que sentía era un vacío absoluto en su memoria, una oscuridad que lo envolvía. Los días se arrastraron hasta que finalmente tuvo el alta. 14 años habían pasado desde aquel momento fatídico y ahora, con una identidad en blanco y un pasado perdido, Alejandro se encontró en un mundo que no reconocía. La vida que conocía parecía una sombra distante, una miraje que se disipaba cuando intentaba alcanzarla, pero una llamada inesperada de su hermana Valentina lo cambió todo. «Alejandro, tienes que volver a México, la familia te necesita». La voz de Valentina sonó a través del teléfono, cargada de urgencia. Dudó, los sentimientos conflictivos chocando dentro de él. México, su tierra natal. Pero, ¿qué había allí que lo llamaba? «Valentina, yo no sé si estoy listo. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué me pasó a mí?». «Tienes que verlo con tus propios ojos. La situación es crítica. Por favor, ven. Sé que no recuerdas todo, pero somos familia. Te necesitamos», respondió ella, su voz casi quebrándose. Las palabras de ella penetraron en su mente y una ola de curiosidad lo invadió. El deseo de descubrir la verdad sobre su pasado se volvió más fuerte que el miedo que lo paralizaba. Cuando el avión aterrizó en suelo mexicano, un cúmulo de emociones lo invadió. No reconocía nada a su alrededor, pero sentía que estaba regresando a casa. Al llegar a la antigua mansión de la familia Mendoza, un escalofrío recorrió su espalda. La casa, una vez magnífica, ahora parecía un espectro de su antiguo yo. Las paredes estaban desgastadas y el jardín, antes vibrante, se había convertido en un enredo de maleza. La puerta se abrió lentamente y Valentina apareció. Ella había cambiado, estaba más vieja, con los ojos cargando el peso de secretos y tristezas. «Alejandro», dijo casi en un susurro, «has vuelto». La frialdad en su tono no pasó desapercibida. La distancia entre ellos era palpable, como si los años de separación hubieran creado una barrera inquebrantable. «Valentina, ¿qué pasó aquí?», preguntó Alejandro, la inquietud creciendo dentro de él. «¿Qué no me contaste?». Ella dudó, la expresión de dolor en su rostro revelando que había más en esa historia de lo que estaba dispuesta a compartir. «La casa ya no es lo que era. Nosotros hemos perdido mucho a lo largo de los años. Pero ahora tienes que entender que hay cosas que no se pueden decir». La atmósfera se volvió pesada y Alejandro percibió que había un fardo que su hermana cargaba, un secreto que no estaba lista para revelar. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, Alejandro entró en la mansión. El olor a moho y desolación lo envolvió, y a cada paso que daba sentía que los ecos de un pasado distante lo observaban. Se sentía como un intruso en su propia vida. «¿Qué pasa con esta casa?», preguntó,
más para sí mismo que para Valentina, que lo seguía en silencio. La respuesta estaba en las paredes, en las sombras que parecían moverse a medida que caminaba. El recuerdo de una familia unida era ahora una colección de fragmentos rotos. Así, mientras la oscuridad del pasado comenzaba a desenrollarse ante él, Alejandro sabía que la jornada para recuperar su identidad y enfrentar los secretos oscuros apenas comenzaba. La mansión de los Mendoza, otrora un símbolo de riqueza y prestigio, ahora parecía más una sombra del pasado que un hogar. Alejandro caminaba por sus corredores cubiertos de polvo, sintiendo el peso de la historia en cada paso. El aire cargaba un olor a moho y desamor, y se preguntaba cómo todo se había deteriorado tan rápidamente. Al entrar a la sala de estar, Valentina estaba sentada en un rincón, con las manos entrelazadas, su mirada fija en la ventana rota, como si estuviera esperando algo, o alguien, que nunca llegaría. «Alejandro», dijo sin moverse, «tenemos que hablar». Se acercó, la tensión entre ellos palpable. «¿Sobre qué, Valentina?» «Sobre lo que pasó con nuestros padres, sobre cómo todo se derrumbó». Su voz desbordaba frustración. Valentina se volvió lentamente hacia él, sus ojos pesados de preocupación. «No es tan simple. Hay cosas que no entiendes, secretos que pueden ser peligrosos». «¿Secretos? Soy el dueño de esta casa ahora. Tengo el derecho de saber qué pasó». Alejandro sintió un calor creciente en la frente, la angustia de una verdad desconocida consumiéndolo. «¿Por qué me estás escondiendo algo?». Ella suspiró, como si el peso de sus palabras fuera insoportable. «¿Por qué? Porque la verdad puede herirte, Alejandro. Nuestros padres dejaron una carta, un aviso, y esa carta involucra a la familia Escobar y lo que sucedió aquella noche fatídica». Alejandro sintió un frío en la espalda. «La carta, ¿qué dice?». «No puedo contarte», respondió Valentina, su voz firme, pero su mirada denunciaba la fragilidad detrás de su decisión. «Si lo sabes, puede ser fatal, para ti y para mí». «¿Fatal?», se rió, pero no había humor en su risa. «¿Realmente crees que tengo miedo de la verdad? Estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa para saber quién soy». Valentina desvió la mirada, incapaz de enfrentar la determinación de su hermano. «No sabes lo que estás pidiendo, no sabes quiénes son realmente los Escobar». Frustrado, Alejandro decidió que necesitaba buscar respuestas por su cuenta. Caminó por la mansión, en busca de pistas que lo ayudaran a entender su pasado. Al entrar en la biblioteca, fue atraído por una estantería de libros polvorientos. Mientras examinaba los lomos, un pequeño diario cayó de una estantería, casi como si estuviera esperándolo. Curioso, lo recogió y comenzó a pasar las páginas. Las letras estaban en su mayoría descoloridas, pero algunas frases llamaron su atención. «El pacto de los Mendoza y Escobar, un acuerdo de silencio, la noche del accidente». Su corazón se disparó mientras leía. Era como si su pasado se estuviera desplegando ante él, revelando secretos que habían estado enterrados por demasiado tiempo. En ese momento, la puerta se abrió y Sofía entró, su presencia iluminando el ambiente sombrío de la biblioteca. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Él mostró el diario, sus ojos brillando con emoción y desesperación. «Sofía, necesitas ver esto. Hay algo sobre un pacto entre nuestras familias, algo que puede explicar todo lo que ha sucedido». Sofía se acercó, sus ojos fijos en el diario. «Esto es alarmante. Debes tener cuidado, Alejandro. Estas revelaciones pueden atraer problemas». «Lo sé, pero necesito entender. ¿Recuerdas algo sobre la rivalidad entre los Mendoza y los Escobar?», preguntó, su voz cargando un tono de súplica. Sofía dudó, su mirada distante. «Recuerdo rumores, conversaciones entre adultos, pero siempre pensé que era solo un drama familiar».
Nunca imaginé que podría haber algo tan serio detrás de eso. Los dos permanecieron en silencio, la gravedad de la situación envolviéndolos. Alejandro finalmente rompió el silencio. «No puedo hacer esto solo, Sofía. Te necesito a mi lado. Conoces esta ciudad y a su gente. Juntos podemos descubrir la verdad». Mirándose a los ojos, Sofía asintió, una determinación creciente en su expresión. «Entonces vamos. No podemos dejar que los secretos continúen separándonos. Es hora de enfrentar lo que está escondido». Con un nuevo propósito, Alejandro y Sofía abandonaron la biblioteca, listos para enfrentar los desafíos que vendrían. Mientras caminaban por los oscuros corredores de la mansión, Alejandro sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba un paso más cerca de recuperar su verdadera identidad. La noche había caído sobre la mansión de los Mendoza, y la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, creando sombras danzantes en los vacíos corredores. Alejandro y Sofía estaban sentados en el antiguo jardín, rodeados por el aroma de flores marchitas y la suave brisa que soplaba del mar. Compartían recuerdos, cada palabra un intento de reconstruir el pasado que él había perdido. «¿Recuerdas aquella vez que fuimos al lago?», preguntó Sofía, su voz suave, casi vacilante. «Construimos un barco de papel y lo dejamos flotar. Estabas tan feliz». Alejandro frunció el ceño, tratando de recordar. «¿Un barco de papel?». Miró hacia ella, la confusión evidente en su mirada. No puedo recordar». Sofía respiró hondo, como si intentara alcanzar las memorias que flotaban entre ellos. «Tenías una risa contagiosa. Era como si el mundo entero girara alrededor de ti cuando sonreías. Yo echo de menos eso. Echo de menos a mí mismo», respondió Alejandro, un tono de frustración en su voz. «Siento que soy solo una sombra de lo que fui. Cada vez que intento recordar, todo lo que viene son fragmentos confusos e imágenes distorsionadas». Sofía se inclinó más cerca, la preocupación estampada en su rostro. «Vas a recordar, Alejandro, te lo prometo. Solo necesitas tiempo». La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de nostalgia y anhelo, pero al mismo tiempo había una sombra de dolor que flotaba sobre la conversación. Alejandro miró al cielo estrellado y preguntó: «¿Y Valentina? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué parece cargar con un peso tan pesado?». Sofía dudó antes de responder. «Siempre fue fuerte, pero la ausencia de nuestros padres la afectó mucho. Cuando te fuiste, asumió la responsabilidad de la familia. A veces parece tan distante como si estuviera luchando contra demonios que nunca compartió». «Demonios», repitió Alejandro, recordando la frialdad en la mirada de Valentina cuando llegó. «¿Qué más no me ha contado? ¿Qué está sucediendo con nuestra familia?». La expresión de Sofía se tornó sombría. «Ella tiene una carta que nuestros padres dejaron. Nunca me dijo lo que está escrito, pero siento que tiene que ver con la rivalidad con los Escobar. Valentina teme que conocer la verdad pueda traer más dolor». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué podría ser tan peligroso? Necesitamos descubrirlo. No puedo seguir viviendo sin saber lo que realmente sucedió». «¿Estás dispuesto a confrontarla?», preguntó Sofía, un toque de preocupación en su voz. «Puede que no reaccione bien. No puedo quedarme en la oscuridad. No más». La determinación de Alejandro era visible. «Si Valentina no me cuenta, yo mismo iré tras la verdad». La noche continuaba avanzando y el clima de incertidumbre se volvía cada vez más opresivo. Sin embargo, mientras conversaban, una sensación de esperanza comenzaba a brotar dentro de él. Era como si, incluso con las memorias fragmentadas, la conexión con Sofía lo ayudara a reconstruirlas. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que no podía esperar más. Encontró a Valentina en la biblioteca, rodeada de libros polvorientos y pilas de papeles.
Su mirada se levantó al verlo, y Alejandro sintió la tensión en el aire. «Valentina, necesitamos hablar», dijo, con voz firme, «sobre lo que sucedió con nuestros padres y la carta que guardas». Ella dudó, la expresión en su rostro una mezcla de miedo y determinación. «Alejandro, no es el momento. No entiendes lo que estás pidiendo». «Pero necesito entender, Valentina. No puedo seguir así, sin saber». La frustración se transparentaba en sus palabras. Ella suspiró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabes lo que vas a descubrir. A veces es mejor vivir con la incertidumbre que confrontar la verdad». «No puedo vivir así», insistió él. «La verdad puede ser dolorosa, pero es la única manera de liberarnos. No podemos seguir cargando con este peso». Valentina lo miró, y por un momento pareció que la barrera entre ellos estaba a punto de romperse, pero antes de que pudiera responder, desvió la mirada. «No estás preparado para lo que puede venir después». La angustiante incertidumbre flotaba en el aire. Alejandro sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba, y la sensación de que los secretos de su familia podían ser más devastadores de lo que imaginaba lo acompañaba. Se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, decidido a desenterrar la verdad que Valentina dudaba en revelar, incluso si eso significaba confrontar los demonios del pasado. Alejandro y Sofía estaban decididos a descubrir lo que realmente había ocurrido en el pasado de la familia Mendoza, y la fiesta de la élite local parecía la oportunidad perfecta para ello. El evento, realizado en una mansión deslumbrante, estaba repleto de personas influyentes, pero también de secretos e historias no contadas. Mientras caminaban por el salón, Alejandro se sintió un extraño en medio de tanta ostentación. El brillo de los vestidos y las sonrisas falsas lo dejaban inquieto. «¿Crees que encontraremos algo útil aquí?», preguntó Sofía, ajustando la bolsa que llevaba. Su mirada estaba atenta, como si pesara cada movimiento a su alrededor. «Espero que sí». «Necesitamos más información sobre los Escobar y sobre lo que realmente sucedió con mis padres», respondió Alejandro, sintiendo la presión del pasado pesando sobre sus hombros. Mientras circulaban, Alejandro avistó a un grupo de hombres conversando animadamente en un rincón. Uno de ellos, un antiguo amigo de la infancia, Miguel, le llamó la atención. Era un rostro que reconocía, pero que no podía encajar en sus recuerdos fragmentados. Con un saludo titubeante, se acercó. «Miguel, ¿eres tú?», exclamó Alejandro, tratando de recuperar la familiaridad que había perdido. «¡Alejandro! ¡No puedo creer que hayas vuelto!», Miguel sonrió, pero había una sombra en su mirada. «¿Cómo estás? O mejor dicho, ¿cómo te sientes?». «Confundido. Estoy tratando de unir las piezas», respondió Alejandro, la frustración transpareciendo en su voz. Miguel dudó, mirando a su alrededor antes de continuar. «Escuché rumores sobre lo que sucedió esa noche fatídica. La gente aún habla de ello. ¿Sabes? El accidente, la rivalidad». «¿La rivalidad?», preguntó Alejandro, la curiosidad creciendo. «¿Qué sabes sobre eso?». «Es complicado. Las familias siempre han estado en conflicto, pero hay cosas que es mejor no tocar. Puede ser peligroso», dijo Miguel, con un tono de advertencia que resonó en la mente de Alejandro. «¿Peligroso?», repitió Alejandro entrecerrando los ojos. «¿Más peligroso que no saber la verdad?». Miguel miró fijamente a Alejandro, como si estuviera evaluando sus palabras. «Escucha, algunas verdades son más fáciles de ignorar. Puede que no seas bienvenido aquí, especialmente si comienzas a hacer preguntas que no debes». Sin saber si debía confiar en Miguel, Alejandro se giró y miró a Sofía, que observaba la escena con una expresión preocupada. En un instante, un hombre con un traje elegante pasó junto a ellos, lanzando una mirada curiosa.
Era imposible no notar el aura de poder que lo rodeaba, y Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Sofía, tirando de Alejandro hacia un rincón más discreto. «Siento que nos están observando». Pero antes de que pudieran alejarse, un hombre misterioso comenzó a seguirlos. Su presencia imponente los dejaba inquietos. Alejandro intercambió miradas con Sofía, y la tensión entre ellos aumentó. Se movieron rápidamente entre los invitados, tratando de despistar al hombre. Las conversaciones, la música y las risas a su alrededor se mezclaban en un torbellino, mientras la adrenalina pulsaba en las venas de Alejandro. «No va a desistir», susurró Alejandro, su corazón acelerado. «Necesitamos un plan», respondió Sofía, su voz firme. «Vamos al jardín. Podemos escondernos allí hasta que encontremos una salida». Se dirigieron hacia el exterior de la mansión, donde la noche era tranquila y el aire fresco contrastaba con la tensión dentro de la fiesta. En el jardín, las sombras de los árboles proporcionaban un refugio temporal. Alejandro apoyó su espalda en la pared de una fuente antigua, tratando de recuperar el aliento. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Alejandro intentando controlar la respiración. «No lo sé, pero siento que está conectado a todo esto», respondió Sofía, mirando a su alrededor. «Necesitamos volver y descubrir más. No podemos dejar que el miedo nos impida buscar la verdad». Alejandro asintió, su determinación renovada. «Tienes razón. No puedo permanecer a la sombra de lo que sucedió. Necesito entender mi pasado, incluso si eso significa enfrentar a la familia Escobar». La sensación de estar siendo observados era palpable, pero la chispa de la curiosidad y el coraje ardía dentro de Alejandro. Sabía que la verdad podría ser peligrosa, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Con Sofía a su lado, se sentía más fuerte, listo para enfrentar los desafíos que vendrían por delante. Alejandro estaba sentado en la antigua sala de estar de la mansión Mendoza, el ambiente cargado de una tensión palpable. Las paredes, una vez adornadas con fotos de la familia, estaban ahora cubiertas de manchas de un pasado olvidado, y la suave luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas, creando un juego de sombras que parecía reflejar la confusión en su mente. Miró a Valentina, que estaba de pie frente a él, con una mirada que combinaba preocupación y determinación. «Valentina, necesito saber la verdad», insistió Alejandro, su voz firme, pero con un matiz de vulnerabilidad. «Sobre la carta que escondes, si realmente estamos en peligro, tengo derecho a saber». Valentina cruzó los brazos y desvió la mirada, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Alejandro, no entiendes. Algunas verdades son peligrosas. Puede ser mejor que no sepas». «¿Mejor para mí o mejor para ti? Me estás tratando como a un niño, Valentina. No soy más ese niño que salió de casa hace 15 años. La vida me ha enseñado a enfrentar el dolor y la verdad. No puedo seguir así, viviendo en la incertidumbre», exclamó, su frustración creciendo. Ella respiró hondo, la lucha interna evidente en su rostro. «No sabes lo que estás pidiendo. La carta contiene detalles sobre el pasado de nuestra familia, sobre lo que realmente sucedió con nuestros padres, y eso puede cambiarlo todo. Entonces déjame decidir. Si hay algo que deba temer, quiero enfrentar eso ahora, antes de que sea demasiado tarde», respondió Alejandro, su voz casi suplicante. Valentina dudó por un momento, pero el recuerdo del dolor y la desesperación que rodeaban el accidente la hizo retroceder. «No estás preparado para lidiar con esto. Lo que sé puede llevar a una guerra entre las familias, y no puedo permitir que te lastimen una vez más. Si no me cuentas, siempre seré un prisionero de mi propia ignorancia, y esa ignorancia puede ser lo que me ponga en riesgo», contraatacó Alejandro, su determinación creciendo.
No voy a permitir que Ramón o cualquier otra persona controle mi vida. Necesito respuestas, Valentina. Ahora. Ella sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose. ¿Realmente crees que sabes todo? Lo que sucedió en el pasado todavía resuena entre nosotros. Lo que necesitas entender es que hay fuerzas mayores en juego y algunas verdades pueden ser fatales. La discusión entre ellos se intensificaba, pero Alejandro sabía que no podía retroceder. La imagen de sus padres y lo que había sucedido con ellos atormentaba sus pensamientos. Si no me cuentas, voy a descubrirlo de todos modos. Y no quiero que tú estés en medio de esto. Somos una familia, Valentina. Necesitamos unirnos, no separarnos. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. No quiero perderte de nuevo, Alejandro. Perderte fue el dolor más profundo de mi vida. Entonces, dame la oportunidad de entender. Por favor, pidió él, la vulnerabilidad en su voz casi rompiendo el corazón de Valentina. Finalmente, ella cedió, con la voz temblorosa. Está bien, pero ten en cuenta que lo que voy a contarte puede cambiarlo todo. Debes estar preparado para las consecuencias. Alejandro asintió, su corazón latiendo con fuerza. Estoy listo. Dime. Valentina se dio la vuelta y se dirigió a un viejo cajón, sacando con cuidado una carta amarillenta y desgastada. Sus manos temblaban al entregarle el papel a Alejandro. Aquí está, pero recuerda, una vez que sepas, no hay vuelta atrás. Alejandro tomó la carta, sus dedos recorriendo las palabras escritas, mientras Valentina observaba con una mirada preocupada y esperanzada a la vez. Comenzó a leer en voz alta y cada palabra parecía resonar en la habitación, trayendo a la superficie recuerdos que habían estado adormecidos por mucho tiempo. Pero antes de que pudiera concluir, un ruido en la puerta los interrumpió. «No deberías estar aquí», sonó una voz amenazadora, y Alejandro se volvió, sintiendo que los peligros que había intentado ignorar estaban más cerca que nunca. Alejandro y Sofía atravesaron los corredores polvorientos de la mansión Mendoza, con la tenue luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas sucias. El corazón de Alejandro latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Ya no podía ignorar los secretos que rodeaban a su familia, y la biblioteca, con sus libros antiguos y documentos olvidados, parecía el lugar perfecto para encontrar respuestas. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Sofía, ajustándose la blusa mientras miraba a su alrededor, como si esperara que algo o alguien los estuviera observando. Necesito saber la verdad, Sofía. No puedo dejar que Ramón siga manipulando todo esto. Si él está detrás de lo que sucedió en el accidente, necesito pruebas, respondió Alejandro, su voz firme, pero con un leve temblor que traicionaba su inquietud. La biblioteca era un espacio inmenso, con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros cubiertos de polvo. El olor a papel viejo y moho invadía sus narinas. Alejandro comenzó a investigar las estanterías, mientras Sofía se concentraba en las mesas donde había montones de documentos apilados. «¡Mira esto!», exclamó Sofía sosteniendo un sobre amarillento. «Parece ser algo importante». Alejandro se acercó y, al abrir el sobre, encontró documentos que revelaban transacciones financieras y correspondencias entre los Mendoza y los Escobar. Frunció el ceño al leer las líneas. Esto es una prueba de que Ramón estaba tramando en nuestra contra. Se alió con los Escobar para ganar ventaja sobre la familia. ¿Estás seguro?, preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. «Esto puede cambiarlo todo». «Sí, pero necesitamos más que solo esto. Necesitamos un plan para confrontarlo», dijo Alejandro, guardando los documentos. El peso de la realidad comenzaba a sentarse en su corazón. Si Ramón está detrás de esto, debe ser expuesto. Con la determinación renovada,
Alejandro y Sofía dejaron la biblioteca y se dirigieron a la sala de estar, donde esperaban encontrar a Ramón. La atmósfera era tensa y la mansión parecía casi viva, resonando con los secretos que sus muros guardaban. Al entrar, Ramón estaba sentado en un sofá, con un vaso de whisky en las manos, mirando por la ventana. Cuando se volvió para enfrentar a Alejandro, su sonrisa era fría y calculadora. «Ah, Alejandro, has vuelto. Qué bueno que te estás adaptando a la vida en la mansión nuevamente». «Ramón, necesitamos hablar», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. «¿Sobre qué? ¿Qué podría ser tan importante que te haría interrumpir mi momento de paz?», respondió Ramón con una expresión despectiva. «Sobre los documentos que encontramos en la biblioteca. Sabemos que estás involucrado en conspiraciones contra nuestra familia», acusó Alejandro, su voz firme. Ramón se rió como si la situación fuera una broma. «¿Realmente crees que puedes confrontarme así? No tienes suficientes pruebas para incriminarme». «Tengo lo suficiente para empezar a cuestionar tu lealtad», replicó Alejandro dando un paso adelante. «¿Qué sabes sobre el accidente? ¿Qué realmente pasó esa noche?». La expresión de Ramón cambió y por un momento Alejandro vio un destello de miedo en su mirada. «No sabes lo que estás diciendo. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. No voy a dejar esto en paz hasta saber la verdad. Necesito saber qué pasó con mis padres», Alejandro gritó, la frustración desbordándose. «¿Quieres saber la verdad?», dijo Ramón con una sonrisa maligna. «La verdad es que tu padre estaba tratando de proteger a la familia, pero cometió un error que costó vidas. El accidente fue una tragedia, pero no de la manera en que piensas». «¿Qué insinúas?», preguntó Alejandro, ahora con la voz baja y controlada. «Tu padre estaba ciego por su propia arrogancia. No se dio cuenta de que estaba poniendo a todos en riesgo. Y cuando la verdad salió a la luz, no estaba preparado para las consecuencias», reveló Ramón, su voz ahora un susurro cargado de veneno. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Estás diciendo que fue por culpa de él? ¿Que él causó la muerte de mis padres?». «Puedes creer lo que quieras, Alejandro, pero la verdad está ahí y puede ser devastadora», terminó Ramón con una mirada de satisfacción. Las palabras de Ramón resonaron en la mente de Alejandro y se encontró luchando entre la necesidad de creer en sus propias convicciones y la devastación de la revelación. Sintiendo que la conversación se estaba volviendo peligrosa, Sofía intervino, sosteniendo el brazo de Alejandro. «Necesitamos salir de aquí, Alejandro. Esto no terminará bien». Con el corazón pesado, Alejandro lanzó una última mirada a Ramón. «Vas a pagar por esto, Ramón. Sea lo que sea que hayas hecho, no voy a dejar que destruyas nuestra familia». Mientras salían, Alejandro sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la verdad que buscaba parecía más distante que nunca. La idea de que sus padres habían sido víctimas de un error de cálculo y no de un acto de rivalidad lo dejaba paralizado. Necesitaba respuestas y ahora más que nunca la lucha por la verdad se tornaba personal. Alejandro y Sofía llegaron a la propiedad de los Escobar, un imponente caserón colonial que parecía guardar tantas historias como la mansión de los Mendoza. Las paredes, adornadas con plantas trepadoras, contrastaban con el clima tenso que flotaba en el aire. Sintiendo la adrenalina pulsar en sus venas, Alejandro respiró hondo antes de cruzar el portón de hierro forjado. A cada paso, el peso de la rivalidad entre sus familias se volvía más evidente, como una sombra que los seguía. Al entrar, fueron recibidos por Diego Escobar, el patriarca de la familia, un hombre de fuerte presencia, con canas bien cuidadas y una mirada profunda que parecía desvelar los secretos más ocultos.
Los observó con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué trae a un Mendoza a mi casa?», preguntó Diego, su voz firme, pero no hostil. Alejandro, sintiendo la tensión en el aire, respondió con firmeza: «Venimos a buscar la verdad. Es hora de enfrentar lo que está escondido entre nuestras familias». Sofía se quedó a su lado, en silencio, consciente de que este era un momento crucial. Diego asintió con la cabeza, gesticulando para que se sentaran en una larga mesa de madera oscura. «¿La verdad? Esa es una palabra poderosa, Alejandro. Pero sabes que las verdades pueden herir y muchas veces es mejor mantenerlas en la oscuridad». «No tengo miedo de lo que pueda ser revelado», declaró Alejandro, desafiando al hombre frente a él. «Necesitamos entender lo que realmente ocurrió entre nuestras familias. La rivalidad que nos separa no puede seguir causando dolor a las próximas generaciones». Diego suspiró, su semblante suavizándose ligeramente. «Tienes coraje, chico, pero la historia es compleja. Lo que muchos no saben es que esta rivalidad comenzó con un amor prohibido entre una de tus antepasadas y un Escobar. Lo que debería haber sido un lazo de unión se transformó en un ciclo de desconfianza y traición». Sofía, intrigada, preguntó: «¿Pero por qué no intentaron entenderse? ¿Por qué dejar que el dolor y el odio dominaran?» «En aquel tiempo, el orgullo habló más alto que el amor», respondió Diego, mirando por la ventana, como si viera los fantasmas del pasado. «El amor fue enterrado bajo rencores y decepciones, y así las siguientes generaciones heredaron esta rivalidad». Alejandro se inclinó hacia adelante, su mente hirviendo con nueva información. «Entonces, ¿todo esto podría haberse evitado? ¿Y si nosotros, las nuevas generaciones, intentáramos deshacer lo que nuestros antepasados hicieron? ¿Qué sugieres?» Diego lo miró, un destello de esperanza en sus ojos. «Quizás sea hora de romper esta cadena. Si ustedes, los Mendoza, están dispuestos a abrirse al diálogo, tal vez podamos evitar que la próxima generación herede nuestro peso». El clima entre ellos comenzó a cambiar, pero Alejandro no podía darse el lujo de dejarse llevar. «¿Y qué hay de los secretos que rodean a nuestros padres? ¿Qué realmente sucedió el día del accidente?». Su voz, ahora tensa, resonó en la sala. Diego dudó, el peso de la verdad cargando un enorme fardo. «No estuve allí, pero escuché rumores. Dicen que la rivalidad llevó a un error de cálculo, un enfrentamiento que podría haberse evitado, pero la rabia ciega a las personas. Nadie quería escuchar lo que el otro tenía que decir». A cada palabra de Diego, Alejandro sentía el dolor del pasado reverberar. «¿Y si te digo que la culpa no está en la familia Escobar, sino en la nuestra propia? ¿Qué es lo que realmente escondieron nuestros padres?». Diego lo miró, dándose cuenta de la profundidad del dolor que ambos cargaban. «Quizás tengamos que enfrentar estas sombras juntos. ¿Qué propones, Alejandro?». «Volvamos a encontrarnos, pero esta vez con las familias. Necesitamos enfrentar esto como uno solo. Solo así podremos comenzar a sanar las heridas que nos dividen», dijo Alejandro, decidido. «Un paso audaz», murmuró Diego, asintiendo lentamente. «Pero tal vez sea exactamente lo que necesitamos. La comunicación puede ser la clave para romper este ciclo». Alejandro y Diego se miraron, y por primera vez un hilo de esperanza comenzó a entrelazarse entre ellos, como si los ecos del pasado finalmente estuvieran silenciándose para dar lugar a una nueva posibilidad. El futuro aún era incierto, pero la idea de que había un camino hacia la comprensión y la reconciliación plantó la semilla de una esperanza renovada en sus corazones. Alejandro estaba sentado en una sala lujosa de la mansión Mendoza, rodeado por miembros de la familia Escobar. El aire estaba cargado de tensión. Era un momento crucial. Las dos familias, en guerra por generaciones,
Estaban a punto de confrontar la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Valentina, su hermana, finalmente había decidido entregar la carta que sus padres dejaron. Un último llamado por la paz que nunca había sido escuchado. ¿Realmente crees que esto resolverá todo? Diego Escobar, el patriarca de la familia rival, cuestionó, su voz cargada de dudas y desconfianza. Tenemos décadas de rencor entre nosotros, Alejandro. ¿Qué puede cambiar una simple carta? Puede cambiarlo todo, Diego, respondió Alejandro, su voz firme, pero su corazón latía rápido. Nuestros padres intentaron mediar la paz antes de que todo esto sucediera. Necesitamos escuchar lo que tenían que decir. Miró a Valentina, que estaba de pie a su lado, su semblante tenso y decidido. Necesitamos romper este ciclo de odio. Valentina respiró hondo y con un gesto titubeante sacó la carta de dentro de su blusa. Sus manos temblaban levemente, pero se esforzó por mantener la compostura. Esta carta fue dejada para nosotros. Nuestros padres creían que aún había esperanza, que podíamos detener esta rivalidad. Entonces léela, dijo Diego, cruzando los brazos, en una mezcla de expectativa y escepticismo. Veamos si estas palabras pueden cambiar lo que está arraigado en nuestros corazones. Valentina miró alrededor, los ojos de todos en la sala pesando sobre ella. Finalmente, decidió abrir la carta y comenzó a leer en voz alta. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que aún hay un camino por seguir. Sabemos que la rivalidad entre los Mendoza y los Escobar ha causado dolor y sufrimiento. Nunca fue nuestro deseo que ustedes cargaran con este peso. Las palabras resonaron en la sala y el ambiente se volvió aún más pesado. Alejandro sintió su corazón apretarse al escuchar la voz de su madre resonando a través del papel. Esperamos que puedan encontrar una manera de unirse y superar lo que nos dividió. El amor es más fuerte que el odio. ¿Amor?, interrumpió Diego. Míranos, lo que tenemos es una historia de traición y muerte. Nuestras familias nunca se unirán. Es exactamente por eso que necesitamos intentarlo, insistió Alejandro, tomando valor. Nuestros padres tenían razón. Necesitamos comunicación. Necesitamos entender lo que realmente sucedió y no dejar que los errores del pasado nos definan. Valentina continuó leyendo, su voz firme a pesar de la carga emocional. Sean fuertes, elijan la paz en lugar de la venganza. Ustedes tienen el poder de cambiar el rumbo de sus vidas. Los amamos, siempre. Cuando Valentina terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la sala. Las palabras de sus padres parecían actuar como un hechizo, una invitación a la reflexión. Uno de los miembros de la familia Escobar, un joven llamado Lucas, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. Quizás tengan razón, dijo Lucas, su tono vacilante. Estamos atrapados en un ciclo que no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos ser diferentes. ¿Y si lo somos?, dijo Alejandro, mirando los ojos de Diego. Si decidimos, aquí y ahora, que la historia no necesita repetirse. Podemos dejar atrás lo que no nos sirve más. Diego miró a su hijo y luego a Alejandro. ¿Y si el dolor es tan profundo que no podemos olvidar? Olvidar no es necesario, respondió Alejandro, pero podemos elegir no dejar que eso nos controle. Podemos elegir el perdón. La sala estaba en una quietud reflexiva, mientras las palabras de Alejandro resonaban. El peso de la rivalidad parecía estar finalmente siendo confrontado. Valentina, dándose cuenta de que la tensión aún flotaba en el aire, decidió intervenir. Dejemos de ver el pasado como una carga. Usémoslo como una lección. Si no lo hacemos ahora, más vidas se perderán. La determinación de Valentina resonó entre los presentes. Un murmullo de concordancia comenzó a surgir y las expresiones de resistencia
empezaron a desvanecerse. Alejandro sintió una ola de esperanza, pero sabía que aún había mucho por hacer. El primer paso ya se había dado. Ahora faltaba ver si todos estaban listos para avanzar. Alejandro estaba en shock. Las palabras de Ramón resonaban en su mente como un eco distante, una verdad que nunca imaginó escuchar. La culpa por el accidente que le costó la memoria no estaba, como él pensaba, en uno de los miembros de la familia Escobar, sino en el intento de su propio padre de proteger a la familia de la traición de Ramón. Se sentía como si el suelo se hubiera arrancado de debajo de sus pies. «¡Estás mintiendo! ¿Cómo puedes ser tan cruel?», exclamó Alejandro, con la voz entrecortada por la indignación. Estaba herido, no solo físicamente, sino emocionalmente. El dolor de la traición de su tío era casi insoportable. Ramón, con una sonrisa sarcástica en el rostro, respondió: «¿Cruel? ¿Yo? No, Alejandro, soy pragmático. Mi hermano siempre ha sido débil, y tú lo sabes. Estaba a punto de poner a todos nosotros en peligro, y hice lo que tenía que hacer. No puedes entender eso porque siempre has vivido en una burbuja de protección». Valentina, que estaba al lado de Alejandro, parecía desmoronarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero la rabia también era palpable. «No puedes justificar lo que hiciste al causar la muerte de nuestros padres. Ellos intentaban proteger a la familia, y tú los traicionaste. ¿Cómo puedes vivir con eso?». Su voz temblaba, pero la determinación era clara. «¿Vivir? Estoy aquí, ¿no? Y ahora, con lo que queda de ellos, soy yo quien cuida de la familia. Y si no hubiera actuado, quién sabe lo que podría haber pasado. La verdad es que tú nunca supiste cómo funcionan realmente las cosas, Valentina. Tú y Alejandro siempre han sido demasiado ingenuos para entender lo que está en juego». Ramón se estaba divirtiendo con la confusión que había causado, como si estuviera jugando un juego en el que ya había ganado. Alejandro, en medio de la confusión de emociones, decidió que no podía permitir que Ramón siguiera manipulando la situación. «¡Basta! Si realmente amas a tu propia familia, deberías haber luchado para protegerla, no traicionado a todos nosotros. Lo que hiciste fue solo egoísmo. No estaba seguro de cómo encontrar las palabras adecuadas, pero necesitaba expresar el dolor que sentía. ¿Y tú qué harías, Alejandro? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? La gente no es buena o mala, son interesadas. Tienes que aprender esto, o siempre serás una carga, como lo fueron tus padres. Ellos eran débiles. Tú eres débil, al igual que Valentina. Todos ustedes lo son». Ramón estaba perdiendo el control, y Alejandro se dio cuenta de que esas palabras eran un intento de desestabilizarlo. Valentina, después de escuchar la indignación de su hermano, decidió interponerse entre ellos. «Si realmente crees eso, Ramón, entonces eres tú quien no entiende nada. La verdadera fuerza está en proteger a la familia, no en traicionarla. Nuestros padres pueden no haber sido perfectos, pero siempre intentaron hacer lo mejor para nosotros. Y tú, eres la razón por la que estamos enfrentando todo esto». La tensión en la sala se intensificó, y Alejandro sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podía dejar que las acciones de Ramón definieran el futuro de la familia Mendoza. «Necesitamos desenmascararlo, Valentina. Necesitamos mostrarle a todos quién es realmente el traidor aquí. No podemos permitir que la rivalidad entre nuestras familias continúe destruyendo lo que queda de nosotros». Ramón, dándose cuenta de que estaba perdiendo la ventaja, se rió de manera sarcástica. «¿Y tú crees que lograrás eso? La verdad siempre sale a la luz, Alejandro. Te arrepentirás de abrir esta caja de Pandora». «Tal vez, pero prefiero enfrentar la verdad que vivir en un mundo de mentiras. Nuestros padres se lo merecen, nosotros nos lo merecemos». Alejandro estaba decidido, su voz firme y resuelta. Sabía que, independientemente de lo que sucediera después, su lucha sería por justicia, no solo para él, sino para Valentina y para la memoria de sus padres.
Valentina, con lágrimas en los ojos, asintió. Vamos juntos, Alejandro. No importa lo que Ramón haga, tenemos que luchar por nuestra familia. Basta de secretos y mentiras. La determinación de Alejandro y Valentina ardía como una llama inextinguible, y la verdad se acercaba, lista para ser revelada, mientras se preparaban para enfrentar al enemigo que se había infiltrado en sus corazones y en su historia. El ambiente en la sala de reuniones de la antigua mansión Mendoza era tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad, a punto de estallar en cualquier momento. Alejandro, Valentina, Diego Escobar y varios miembros de sus familias estaban reunidos alrededor de una larga mesa de madera, sus rostros marcados por la expectativa y el miedo de lo que estaba por venir. Lo que debería ser un encuentro de reconciliación estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento explosivo. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Alejandro y en un gesto de determinación dijo: «No puedo seguir escondiendo la verdad, Alejandro. Necesitamos enfrentar esto juntos». Con un movimiento titubeante, sacó la carta que había guardado durante tanto tiempo y la colocó sobre la mesa. Nuestros padres querían que supiéramos que la rivalidad no tiene que continuar. No podemos dejar que el pasado nos consuma. Diego, por su parte, observaba la interacción entre los hermanos Mendoza con una mirada seria. El dolor que nuestras familias llevan es insoportable, pero es hora de detener esta lucha interminable. Lo que ocurrió en el pasado debe permanecer allí, pero los errores deben ser reconocidos. Fue en ese momento que uno de los primos lejanos, Javier, que siempre había sido amable y solidario, tomó la palabra. ¿Realmente creen que estas verdades resolverán algo? La rivalidad es lo que nos mantiene vivos. Sin ella, ¿quiénes somos? Sonrió de manera enigmática, pero su mirada destilaba un veneno que nadie percibió a primera vista. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que había algo más profundo en lo que decía Javier. ¿Qué quieres decir con eso? Esta rivalidad solo ha traído dolor y sufrimiento. Necesitamos superarlo. Javier solo se rió, pero la risa no era de alegría. Era una risa fría que resonó en la sala. ¿Superar? ¿Realmente creen que es tan simple? La rivalidad alimenta el poder. Mientras ustedes se destruyen, yo me acerco a lo que siempre he querido. La tensión aumentó y Valentina lo miró, confundida. ¿Qué insinúas, Javier? Siempre estuviste de nuestro lado. Siempre estuve, sí, pero la verdad es que soy el único que realmente entiende lo que está en juego aquí. Se levantó, su presencia ahora dominante. Soy el verdadero manipulador, el arquetipo del caos que ustedes nunca vieron. Fui yo quien orquestó el accidente, quien hizo que Ramón y Diego se odiaran, y todo fue para que ustedes se destruyeran. Las palabras de Javier cayeron como una bomba en la sala, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Valentina, que estaba en shock, y luego a Diego, que también parecía tener dificultades para procesar la revelación. «¡Estás mintiendo!», gritó Valentina, con la voz entrecortada por las emociones. «¿Cómo pudiste hacer esto?». «Fácil», respondió él, con una frialdad cortante. «Siempre he estado en las sombras, manipulando cada movimiento. Y ahora, al ver cuánto están arruinadas sus vidas, me doy cuenta de que he alcanzado mi objetivo. Lo que queda es solo destrucción, y yo seré el único que emerja victorioso». Alejandro, consumido por la ira, se levantó. «No puedes salir impune de esto. Debemos exponerlo y sus mentiras». Miró a Diego, buscando apoyo. «Necesitamos unir fuerzas, Escobar. Este hombre no es nuestro enemigo. Es el enemigo de todos nosotros». Diego, aún aturdido, asintió lentamente.